Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Gusto volver a saludarles y poder compartir con ustedes un video más en el cual estaré trabajando en el jardín y quiero compartirles un poco de lo que estaré haciendo. Estaré podando algunas plantas, limpiando, trasplantando, pero pienso que lo voy a estar haciendo por secciones para que este video no sea tan largo, ya que tengo muchísimo que hacer en mi pequeño jardín y les quería compartir lo que voy a estar haciendo. También les cuento que tengo estas plantitas que muchos ya conocen llamadas geranios, las cuales los estuve resguardando todo el invierno de las heladas en un pequeño invernadero que tengo, porque la verdad que tengo geranios que me encantan y no quería perderlos en invierno, ya que cada año me toca estar comprando y la verdad que yo quería seguir manteniéndolos. Me hizo muy feliz el solo hecho de saber que aún están conmigo. Y aunque aquí donde vivo, que es en el estado de Washington, casi todo el invierno es gris y casi se mantuvieron mis geranios sin flores, pero ahora que ya estamos en primavera, que realmente todavía hay algo de invierno, las plantitas todavía no logran adaptarse al ambiente porque todavía aún está muy frío. De hecho, en las noches pues sí está demasiado frío y las tengo que mantener todavía resguardadas, pero en el día que está un poco como más el ambiente más cálido, pues la saco. Y bueno, yo voy a seguir quitando las ramas más largas para dar forma a la planta, retirando hojas amarillentas o dañadas para mantenerlas saludables y que empiecen a dar una hermosa floración. Así que si ustedes tienen geranios, la poda es muy esencial para mantener la vitalidad y belleza de los geranios. Eliminar las hojas y flores marchitas promueve un mejor crecimiento y una floración más abundante. La mayoría de los geranios más o menos deben podarse a principios de primavera, cuando la amenaza de las heladas ha pasado. Así que acompáñenme a podar mis plantitas y empezar a preparar mi jardín para esta primavera y verano 2024. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back.
think about me? Because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reasons. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow, I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up, 'cause without you everything stops. I'm feeling so lonely when you never phone me. I put your picture on my windowsill to make myself feel alright, but I knew it would not be easy, spending time apart, and I almost can't believe it. Believe that you're gone, and I don't think this will get better until you come around. I guess that everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow, I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up, 'cause without you everything stops. But I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow, I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle. Quiero platicarles algo sobre el estado de salud de estos hermosos calanchoes, los cuales las tuve resguardados en el invernadero, y este calanchoe agarró la plaga de la mosca blanca, ya que tal vez pudo ser por falta de sol y algún exceso de agua, que realmente en invierno no suelo regar mucho mis plantas, así que estaré tratando de eliminar la mosca blanca con un poco de insecticida y con algunas horas de sol que de repente suelen salir. Les cuento que aquí lo que estamos haciendo yo y mi esposo es trasplantar esta hortensia, la cual la mantuve aquí por un tiempo y la verdad que no me floreció muy bien, ya que no le llegaba mucha luz. Entonces decidí cambiarla de lugar a un lugar más asoleado, en el cual aquí yo tenía un rosal y lo estuve también intercambiando de lugar, esperando que esta hermosa hortensia paniculata empiece a darme esas hermosas flores que tanto me encantan. Y bueno, aquí continúo podando un poco mis elévoros
o también llamados como rosa de Navidad, los cuales me encantan ya que son unas preciosas plantas que florecen en invierno y principios de primavera. Así que si vives en una zona con temperaturas bajas y te gustan las plantas con flor, como a mí, has encontrado a tus almas gemelas, ya que son plantas ideales para alegrar el jardín en los meses fríos. The other boys, give my thanks only like an ex could. Now I know I made the right choice. Oh, 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 oh. Miren, mi chica, les quiero contar que me llegó visita a mi jardín y la verdad que me dio ternura ver este hermoso nidito y ver con tanto esfuerzo que construyen para crear a sus crías. Y bueno, decidí dejarla hasta que decida irse, ya que la presencia de un nido puede interpretarse como una señal de fertilidad, protección, seguridad y bendición.